Pues bien, vamos a continuar con el estudio de las aplicaciones lineales y hoy veremos pues cómo algunas de estas aplicaciones lineales tienen propiedades en particular, ¿sí? Y para ello pues primero vamos a ver la definición número 1. Básicamente dice, dada una aplicación lineal T que va del espacio en sí mismo y también considerando un escalar lambda, se dice que lambda es un valor propio de la aplicación lineal. Si existe un vector en el espacio, este vector debe ser distinto del elemento neutro, ¿sí? Tal que el vector, al ser evaluado en la aplicación, dé como resultado el producto del vector por lambda. ¿Bien? Claro, en el fondo se podría pensar en lo siguiente: a ver, si tomo un vector, lo evalúo en una aplicación, ¿sí? Y al final la imagen corresponde con un escalar multiplicado por un lambda, perdón, con el vector multiplicado por un lambda. En el fondo lo que se estaría es tomando el vector y dilatándolo o contrayéndolo. Sí, eso es lo que estaría haciendo en el fondo. Si la función, nuestra aplicación, toma el vector, lo dilata o lo contrae. Nada más que eso. Pues a este vector v, se lo llama vector propio de t asociado al valor propio lambda. Entonces, claro, esta es una propiedad en particular que cumplen pues algunos vectores, ¿sí? Que al ser evaluados en la aplicación dan como resultado el escalar por el vector. Ejemplo de aquello, pues dada la aplicación lineal t que va de R2 en R2, ¿sí? Aquí lo que hacemos es, me iban cerrando el micrófono, por favor. Lo que hacemos es tomar el par ordenado x, y, ¿sí? Y pues como imagen tenemos 10 veces la primera entrada, menos 18 veces la segunda entrada, luego 6 veces la primera entrada, menos 12 veces la segunda entrada. Dice, notemos que si tomamos el par 2,1 y lo evaluamos en la aplicación, ¿qué nos da como resultado? Pues lo vamos a evaluar: 10 por la primera entrada, menos 18 por la segunda entrada, 6 por la primera entrada, menos 12 por la segunda entrada. Resultado: 20 menos 18, 2. 12 menos 11, 1. Es decir, al haber tomado el vector de coordenadas 2,1 y evaluado en t, evidencio que el resultado que me arroja es el mismo vector 2,1. Si bien este vector yo lo puedo escribir como 1 que multiplica el vector 2,1, en el fondo estoy poniendo en evidencia que existe, ¿sí? En este caso existe un lambda que va a ser igual a 1, ¿sí? Que va a actuar de valor propio, y el vector v, en cambio, va a actuar de vector propio. ¿Bien? Entonces, a tener muy en cuenta esos conceptos: valor propio, hacer referencia al escalar; vector propio, al vector para el cual se cumple pues la igualdad de la definición 1. Dice, por otro lado, ¿qué sucede si ahora consideramos el vector de coordenadas 3,2? ¿Sí? Pues al considerar el vector de coordenadas 3,2, al evaluar, aquí está todo el proceso, obtenemos el par menos 6, menos 4, el cual puede ser expresado como menos 2 veces que multiplica el vector 3,2. En el fondo, vemos que este vector, al ser evaluado en la aplicación, da como resultado el escalar menos 2 que multiplica al mismo vector. ¿Sí? Algo adicional aquí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si ahora me intento evaluar en aplicación el par, por ejemplo, 6,3. O algún par que sea múltiplo del vector 2,1, por ejemplo, el 3,6. En este caso tendremos 10 por 6 menos 18 por 3. Es en la primera entrada. En la segunda entrada, 6 por 6 y menos 11 por 3. ¿Ya? El resultado, pues tendríamos 60 menos, en este caso, 54. Y del otro lado
36 menos 33. El resultado que nos arroja es 6,3. El mismo par 6,3 que podría ser expresado como 1 que multiplica el vector 6,3. Resulta que lambda continúa actuando de, el 1 continúa actuando de valor propio y el vector 6,3 actuaría de vector propio. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que si nosotros identificamos un vector propio, ¿sí?, cualquier múltiplo de ese vector propio también cumple con la definición 1. ¿Sí? Como es este caso, el 2,1 y acá el 6,3. Alguien podría evaluar, por ejemplo, el menos 4, menos 2, ¿sí?, que es múltiplo también del vector 2,1. El resultado al que van a llegar exactamente al mismo. ¿Sí? Pues esto los dejo un día como trabajo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Mientras que por acá teníamos un valor propio igual a menos 2, que era distinto al primero que se halló, y el vector que se encontró en cambiar el vector de coordenadas 3,2. De igual manera, si evaluamos la aplicación en algún vector múltiplo del ya encontrado, del 3,2, el resultado va a ser el mismo. Vamos. Claro, aquí la pregunta es ¿por qué encontramos dos valores propios? ¿Será que es posible encontrar un tercer valor propio? Pues la respuesta ya vamos a tener más adelante, es lo que voy a adelantar un poquito nada más. La cantidad de valores propios, sí, va a estar en relación a la dimensión del espacio. ¿Sí? Entonces estamos trabajando en espacios de dimensión 2. Por tanto, como máximo puedo obtener dos valores propios. En algunos ejercicios, incluso se da pues la posibilidad de que estos valores propios sean los mismos. Es decir, podría obtener dos valores propios iguales. ¿Sí? O incluso casos particulares en los que se trabajan en espacios de dimensión superior, vemos de dimensión 3, dimensión 4, el valor propio podría repetirse 3 o 4 veces. ¿Ya? Luego tenemos nuestra nota en amarillo, dice se puede demostrar que un vector propio se asocia con un único valor propio. Además, el vector, en este caso el elemento neutro, puede ser asociado a cualquier valor propio. Por tanto, el vector, el elemento neutro del espacio, no puede ser considerado como un vector propio. Esto es importante porque incluso la propia definición, ¿sí?, excluye al vector dado por el elemento neutro. ¿Sí? El vector nulo no podría ser considerado un vector propio. ¿Estamos? Porque a veces en los ejercicios, ¿sí?, de las evaluaciones generalmente se les suele preguntar a los estudiantes si X o Y vector cumple con ser un vector propio. Y entre ellos suelen colocar algún vector nulo y pues a veces los muchachos se confían y dicen, no, sí cumple. Bien. Entonces, a tener en cuenta aquello, ¿no? El vector nulo del espacio vectorial no puede ser un vector propio. Luego tenemos la proposición 1, y nos dice, dada una aplicación lineal que va del espacio en sí mismo, y lambda, un escalar, en este caso que actúa como valor propio de la aplicación, se tiene que el conjunto que le vamos a denotar con la letra E y un subíndice lambda, va a estar dado por todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial y verifican la igualdad de la definición 1. A este espacio se le suele llamar subespacio vectorial de E, ¿sí? En este caso también se le denomina espacio propio de la aplicación lineal T asociado al valor propio lambda. ¿Qué sucede? Que dentro de este conjunto, pues quedan todos aquellos vectores para los cuales se cumple esta definición 1. Y como ya vimos, si nosotros identificamos un vector v, pues cualquier múltiplo de ese vector v va a cumplir dicha igualdad. ¿Sí? Pues entonces ahí se genera el subespacio propio. Tenemos el ejemplo 2 para ver cómo obtener este subespacio propio.
dada nuevamente una aplicación de R2 en R2, dice, notemos que, en este caso, el par 1, 2, al ser evaluado en la aplicación T, me arroja como resultado el par 5,10, el cual puede ser expresado como 5 que multiplica el vector de coordenadas 1,2. ¿Sí? A partir de esto que concluimos, que el valor propio de la aplicación va a ser igual a 5, ¿sí? Y que el vector de coordenadas 1,2 va a actuar de vector propio, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a obtener de momento es el espacio propio asociado a lambda. Bien, que en este caso lambda toma el valor de 5. Entonces, la notación es sub 5, va a estar dado por todos los elementos del espacio. ¿Qué espacio? En este caso el espacio de salida. Entonces, todos los pares ordenados de x, y, elementos de R2, tales que, y aquí recuerden que lo que exigimos es que la aplicación, esto lo voy a reescribir acá, de todo el conjunto de los pares de x, y, elementos de R2, tales que T evaluado en el par x, y sea igual a 5 veces el par x, y. En teoría, así deberíamos denotar en un principio. Ahora la pregunta es, ¿qué vectores logran cumplir con esta igualdad? ¿Qué forma deben tener los vectores para que cumplan con esta igualdad? ¿Sí? Pues sabemos que el vector que se está considerando para generar este subespacio propio es el vector de coordenadas 1,2, en donde la segunda entrada va a ser igual a 2 veces la primera entrada. ¿Sí? Porque recordemos, si t evaluado en 1,2 me da como resultado 5 veces 1,2, pues sabemos que cualquier múltiplo de este vector 1,2, por ejemplo, el 4,8, al ser evaluado en t, me va a arrojar también como resultado 5 veces 4,8, o si considero el menos 3, menos 6, que también es un múltiplo del vector 1,2, también me va a arrojar como resultado 5 veces menos 3, menos 6. Entonces, a partir de ello digo, mira, todos los vectores que logran cumplir con esta igualdad, ¿qué forma tienen? Pues resulta que la segunda entrada del vector siempre es igual a 2 veces la entrada, la primera entrada. ¿Sí? Y es así que se obtiene esta restricción. Que y sea igual a 2 veces x. Es decir, la segunda entrada del vector es igual a 2 veces la primera entrada. ¿Ya? Pues bien, igual más adelante vamos a ver que esta condición se la puede obtener a partir de resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Es una condición que se impone sobre un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? El ejercicio 1 dice, considera la aplicación lineal del ejemplo 2. Verifique que para el valor propio menos 1, un vector propio asociado es el menos 1,1. ¿Cuál será el espacio propio asociado a menos 1? Nos dice. Entonces, vamos a verificar primero que justamente el vector de coordenadas menos 1, 1 actúa como vector propio. Para ello, entonces, tomaremos la aplicación, la vamos a evaluar en el par menos 1, 1. ¿Ya? Entonces, el resultado, pues la primera entrada, en este caso sería menos 1, sumado 2 veces la segunda entrada, 1. Luego, 4 veces la primera entrada, sería menos 1, más 3 veces la segunda entrada, 1. Tendríamos 2 por 1, 2, menos 1, 1. Por otro lado, 4 por menos 1, menos 4. Más 3, menos 1. Ahora, esto lo podemos expresar, este vector lo podemos expresar como
menos 1 que multiplica al vector menos 1 y 1. ¿Ya? Con lo cual, fíjense, obtenemos nuestro vector v, ¿no? Digamos, mira, entonces, al tomar el par menos 1, 1 y evaluarlo en t, resulta que obtengo el mismo vector, más que multiplicado por un escalar. ¿Qué escalar? El menos 1. Pues entonces el menos 1 actúa de vector propio. Perdón, de valor propio, de valor propio. Y el menos 1, 1 de vector propio. Justamente lo que nos dice acá, ¿no? Verifique que para el valor propio menos 1, un vector propio asociado es el menos 1, 1. ¿Cuál será el espacio propio asociado? En este caso, bastante sencillo. Mira, L sub menos 1 estará dado por el conjunto de todos los pares x, y, elementos de R2, tales que, ¿qué relación existe entre los elementos de la primera entrada y la segunda entrada del vector? Pues que la segunda entrada va a ser igual a menos la primera entrada. ¿Vemos? Magnitud no cambia. Lo que sí cambia en signo. ¿Sí? Y ahí tendríamos la condición. Ya. Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud, muchachos. Cuéntame, José. Buenos días, profe. Disculpe, no sé si podría irse a la definición un segundito, por favor. Claro. Ya, en el ejemplo este que pusimos del vector 6 y 3 dijimos que el valor propio es 1, ¿verdad? Sí. Pero ahí no podemos como que sacar que el valor propio sea 3 multiplicado a un vector 2 y 1. Claro, tú lo que intentas, según entiendo, es hacer esto. Es porque sacamos factor como un 3 para que Algo se así, quede ajá. 2 por 1. Claro, pero esto ya no cumpliría con la definición. Porque, mira, en la definición lo que te dice es que si tomas un vector y lo evalúas en una aplicación, lo que esperas como resultado es un escalar por el mismo vector que evaluaste. Y en este caso, claro, el vector que evaluaste es del 6,3 y el vector que obtienes de acá es del 2,1. Entonces no es el mismo vector. Ahí ya lo Mientras, entendí bastante mejor. mientras que en el paso anterior, sin haber sacado el factor común 3, claro, lo que obtuvimos de aquí, miren, el propio vector 6,3 multiplicado por el 1. Entonces ahí sí estamos cumpliendo con la definición. Ya, profe, ya le vi. Muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces seguimos. Luego tenemos la definición 2. Supongamos que la dimensión del espacio de salida es igual a n y que la aplicación, en este caso, va de n. El espectro de la aplicación lineal es el conjunto de todos sus valores propios. El ejemplo 3. Se considera la aplicación del ejemplo 2, su espectro es igual a menos 1 y a 5. Pues claro, cuando vamos al ejercicio, decimos, mira, estamos trabajando sobre un espacio de dimensión 2, por lo que ya se les adelantó un poco. La cantidad máxima de valores propios podría ser igual a 2, ¿sí? De manera que el espectro, que es un conjunto, básicamente un conjunto, que contiene todos los valores propios, pues estará dado por un conjunto formado por dos elementos. ¿Cuáles van a ser estos dos elementos? Justamente los valores propios. E incluso aquí en esta definición 2, ya en bibliografía un poco más avanzada, el espectro de una aplicación se suele denotar con la letra omega. ¿Sí? Digamos, omega de t, al final el espectro de la aplicación lineal t, estaría dada por los valores propios menos 1 y 5. ¿Ya? Desde en adelante consideremos al espacio E como un espacio vectorial de dimensión finita igual a n. Claro, esto de los valores y vectores propios también se podrían estudiar sobre espacios de dimensión infinita. Sin embargo, no son parte del, no forman parte del contenido de este curso. Siempre nos estamos ubicando únicamente a estudiar espacios con dimensión finita. Entonces hacemos esa aclaración en esa parte. Luego, pues tenemos el teorema 2,
que básicamente nos da una relación o establece una relación entre los vectores propios, también los valores propios de una aplicación lineal, y algo que siempre nos interesa es verificar pues si un conjunto es un conjunto de vectores es o no linealmente independiente. Entonces en esta parte nos dice, dada una aplicación lineal que va de en E, conocidos los n valores propios de la aplicación lineal, si estos son distintos entre sí, si tomamos además los n vectores propios asociados a los valores propios, ¿sí?, lambda 1 hasta lambda n respectivamente, entonces el conjunto formado por esos n vectores es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, claro, en el fondo, el resumen de este teorema sería, si tengo valores propios distintos entre sí, los vectores propios que vamos a obtener a partir de estos valores propios van a formar un conjunto linealmente independiente. Para realizar la demostración de esta parte, vamos a tener que usar la reducción al absurdo, ¿sí? Entonces, lo voy a ir anotando detalladamente. Mira, vamos a utilizar reducción al absurdo. Entonces, para ello, vamos a suponemos que el conjunto formado por los vectores b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Porque recordemos que en la reducción al absurdo, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la hipótesis, tomamos la tesis, ¿sí? Y a la tesis la negamos. Entonces, nuestra tesis en el teorema 2 es justamente que el conjunto formado por estos n vectores es linealmente independiente. Entonces, al momento de negar esa tesis, pues estaría suponiendo también que este conjunto es LD. ¿Ya? Además, vamos a poner... Además, suponemos que el conjunto formado por b sub 1, b sub 2, hasta b sub k es linealmente independiente con k menor a n. Claro, ¿qué es lo que sabemos a partir de uno de los resultados que vimos cuando estudiábamos los conjuntos linealmente independientes? Decíamos, mira, todo conjunto linealmente dependiente contiene a un subconjunto de vectores que será Li. ¿Sí? Claro, este subconjunto pues tendrá una menor cantidad de vectores respecto al conjunto linealmente dependiente. De ahí que K va a ser menor a N. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, por tanto, ¿qué sucede con el vector P sub K más 1? ¿Sí? Sabemos que, pensemos, acá tengo 10 vectores y acá tengo 5. Pues el sexto vector, un sexto vector que está en el conjunto más grande, al ser un conjunto linealmente dependiente, y pues identificar tan solo los primeros 5 como LI, ese sexto vector que será combinación lineal de los restantes, ¿no? Por tanto, este sexto vector será elemento del span, ¿sí?, generado por los vectores v sub 1, v sub 2, hasta v sub k. ¿Ya? Es decir, existen escalares alfa sub i, ¿sí?, con i que toma valores entre 1 y k, tales que
el vector v sub k más i más 1 estaría dado por la suma desde igual a 1 hasta k de los alfa sub i por los v sub i. Y a esta expresión le vamos a colocar estrella. ¿Sí? Claro. Si tengo un vector que pertenece al span de un conjunto dado por los k vectores, es decir, este vector lo puedo escribir como una combinación lineal de esos k vectores. ¿Sí? Ahora, recuerden que nuestra aplicación T es una aplicación lineal del espacio E en sí mismo. Entonces, voy a utilizar a esta expresión. ¿Sí? Evaluando T en ambos lados de la expresión estrellita, se tiene que... Claro, tengo vectores, al final el vector v sub k más 1 es un elemento que está en E. Lo mismo esta combinación lineal de vectores están en E, porque estoy trabajando sobre un espacio vectorial. De manera que yo puedo evaluar esos vectores en la aplicación T. Entonces, ¿qué me va a quedar? T evaluado en el vector v k más 1, que esto va a ser igual a ¿qué? Al alfa sub 1 por t evaluado en v sub 1. Estoy aprovechándome de la linealidad de la aplicación lineal. Esto por v sub 2 más alfa sub k por t evaluado en v sub k. ¿Sí? Pues, ¿qué sucede? Recordemos que por hipótesis, ¿qué sabemos? Sabemos que de lambda sub 1 hasta lambda sub n son valores propios de t, distintos entre sí. ¿Sí? Y pues que detrás de estos valores propios tenemos los vectores propios desde v sub 1 hasta v sub n. ¿Ya? Entonces, al momento que tomo estos vectores y los evalúo en t, ¿qué voy a obtener como resultado? Pues lambda que multiplica a v sub k más 1. Por acá, bueno, de hecho ese lambda lo voy a anotar también como k más 1. Lambda sub k más 1 por v sub k más 1. Esto va a ser igual a alfa sub 1 que multiplica a lambda sub 1 por v sub 1 sería, ya anoté. Por v sub 1. Recordemos que aquí lo que estoy poniendo o usando sería que t evaluado en el vector v sub i va a ser igual a lambda sub i por v sub i. Es lo que estoy usando. Sí, esta hipótesis. Me queda aquí más alfa sub 2 por lambda sub 2 y por v sub 2 más alfa sub k por lambda sub k y por v sub k. Pues bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora multiplicamos la expresión estrella por lambda sub k más 1. ¿Ya? Y bueno, a este le vamos a poner a esta igualdad. Le pondríamos 2 estrellitas a esto. Ya. Pues bien. ¿Qué sucede si a la expresión estrella le multiplico por lambda sub k más 1? Entonces tendría lambda sub k más 1 por v sub k más 1. Esto va a ser igual a lambda 1 por lambda sub k más 1 por v1 más alfa sub 2 por lambda sub k más 1 por v sub 2 más alfa sub k lambda sub k más 1 y por v sub k. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues esta expresión le voy a marcar con 3 estrellitas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora será restamos la expresión que sería, a ver, 2 estrellitas y 3 estrellitas. ¿Sí?
¿Y qué obtenemos? Aquí vamos a generar un espacio. Ahora, fijémonos que el término que aparece al lado izquierdo es exactamente el mismo, de manera que obtendría un 0. ¿Sí? Luego, si resto los dos primeros términos del lado derecho, pues lo que voy a obtener será alfa sub 1 por lambda sub 1 restado lambda sub k más 1 y esto multiplicado por v sub 1. ¿Ya? Luego también voy a restar los segundos términos. Tendría alfa sub 2 por lambda sub 2 por v sub k más 1 y por v sub 2 más por acá alfa sub k que multiplica, a ver aquí ya me estoy comiendo un signo. Lambda sub 2 menos lambda sub k más 1. Ya, está comiendo el menos ahí. Por acá tendría alfa sub k por lambda sub k menos lambda sub k más 1. Todo esto multiplicado por v sub k. Pues, ¿qué es lo que tengo? En esta última expresión tengo una combinación lineal nula. ¿Sí? Entonces, para que se dé esta combinación lineal nula, pues, ¿qué es lo que debe suceder? Primera cosa. Por hipótesis, ¿qué sabemos respecto a la diferencia entre los valores propios? Esta diferencia, ¿qué va a ser igual? Esta diferencia debe ser distinta de 0. ¿Por qué razón? Porque como hipótesis nos decían que los valores propios son distintos entre sí. ¿Sí? Si los valores propios son distintos entre sí, eso implica que al momento de restar dos valores propios, su resultado debe ser distinto de 0. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué sucede con los vectores? Pues, por definición, los vectores propios son distintos a 0, al elemento neutro del espacio. ¿Sí? Entonces, para que se dé esta combinación lineal nula, la única posibilidad que existe es que los alfa sub i sean iguales a 0. ¿Sí? Esa es la única posibilidad para que se cumpla esta igualdad. Digamos, ¿de dónde? Los alfa sub i, alfa sub 1 igual a alfa sub 2. Esto igual a alfa sub k debe ser igual a 0. Y claro, es aquí donde encontramos la contradicción. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir por qué ahí encontramos una contradicción? Porque dice que es igual a 0, pero los vectores son diferentes de 0. Porque fíjense en nuestra expresión estrellita. En nuestra expresión estrellita decíamos, mira, el vector v sub k más 1 lo estábamos colocando como si se tratase de una combinación lineal de vectores. Y claro, cuando nosotros intentamos colocar a un vector como una combinación lineal de vectores, decimos, existe al menos un escalar distinto de 0, tal que al combinar escalares como vectores, obtengo un nuevo vector. Pero si todos los escalares son iguales a 0, este vector que estaría considerando, ¿cuál es? El vector nulo. Y no necesariamente tiene por qué ser el vector nulo, el vector v sub k más 1. ¿Sí? Entonces, claro, lo cual es contradictorio con la expresión estrellita. ¿Sí? Pues al menos un alfa sub k debería ser distinto de 0. ¿Estamos? Y con ello se comprueba este teorema. Entonces, de aquí en adelante, al momento de calcular los vectores propios, se identifican que estos valores propios, que los valores propios son distintos entre sí, ya los vectores propios que obtengan van
a ser linealmente independientes. Ya no van a necesitar verificar aquello. ¿Estamos? Entonces seguimos. Luego tenemos el ejemplo 4. Dice, considerando la aplicación lineal del ejemplo 2, tenemos que si lambda sub 1 es igual a menos 1 y lambda sub 2 igual a 5, tenemos los vectores propios menos 1, 1, 1, 2. Entonces el conjunto formado por estos dos vectores es linealmente independiente. ¿Por qué razón? Porque los valores propios son distintos. Ya. Luego tenemos la definición 3, en la cual nos dice, dada una matriz A de orden n por n, se define la aplicación lineal de sub A, en este caso va de k sub n por 1 hacia k sub n por 1, en donde tomamos un vector u, y lo que obtenemos como imagen es el producto entre la matriz A y el vector u. Dice, a los valores propios de T sub A se los denomina valores propios de A. A los vectores propios de T sub A se los denomina vectores propios de A. Y a los subespacios propios de T sub A se les denomina espacios propios de A. Además, se denomina espectro de A al espectro de T sub A. ¿De qué va esta definición 3? Aunque no parezca una definición interesante en el fondo, pues aquí nos está dando información sobre cómo se van a trabajar las aplicaciones lineales si consideramos vectores en Rn. Nosotros sabemos que nuestras aplicaciones lineales, por ejemplo, podrían tranquilamente ir desde los polinomios, o sea, en un caso muy sencillo, desde los polinomios de grado 2, o de grado 3, mejor vamos desde grado 3. De grado 3 hacia las matrices, por ejemplo, hacia las matrices de orden 2×2. Sí, yo mira, tengo una, tranquilamente aquí podría tener una aplicación lineal que va de un espacio de dimensión 4 hacia otro espacio de dimensión 4. ¿Ya? Aunque en esta parte de las aplicaciones lineales nosotros estamos considerando el mismo espacio de salida y el mismo espacio de llegada. Pero podría darse esta posibilidad. ¿Ya? Aunque bueno, no podría darse esta porque si no, no obtendría el mismo vector. Necesariamente debe ser el mismo espacio de salida y el mismo espacio de llegada. Entonces voy a colocarlo ahí, ¿ya? Listo. Entonces nosotros sabemos que todo vector u podría ser evaluado en la aplicación t y obtendríamos la imagen t sub u. Ahora, ¿qué implica que tomemos un vector u? Implica que tomemos un polinomio. Y el polinomio lo evaluemos en la aplicación y a partir de ello tengamos la imagen. Ahora resulta que cuando nosotros conocemos la base, ¿sí? Podríamos conocer la base del espacio de salida y también la base del espacio de llegada, que no tienen por qué ser las mismas, podrían ser bases distintas, pues nuestro problema, ¿sí? Se traslada hacia el espacio isomorfo. ¿Cuál es el espacio isomorfo? A los polinomios de grado 3 o menor a 3. Pues el espacio isomorfo es R4. ¿Por qué razón? Porque todo polinomio de grado 3 o menor a 3 expresado en función de una base, ¿qué genera? Pues genera un vector de coordenadas en R4. ¿Sí? Entonces, yo tomo un vector, en este caso sería un polinomio, ¿sí? Lo expreso en función de su base y lo que obtengo pues, será su vector de coordenadas en función de B. Pero este vector está en R4. Ahora, ¿qué sucede también con la imagen? La imagen de la aplicación está en R3. Es decir, el resultado que obtuvimos es un polinomio de grado 3. De igual manera, podría dicho polinomio expresarlo en función de la base y obtendría su vector de coordenadas. ¿Sí? El vector de coordenadas de t evaluado en u y esto expresado en b. Claro, ¿qué espacio isomorfo tenemos acá? Nuevamente R4. Entonces, como tenemos espacios isomorfos,
La ventaja de trabajar sobre estos espacios es que cualquier operación que yo realice sobre los espacios originales lo podría trasladar hacia una operación en los espacios isomorfos. Entonces, si bien nuestro problema inicial del cálculo de los valores y vectores propios se encontraba sobre los espacios originales, yo tranquilamente podría trasladar este problema hacia los espacios isomorfos. Entonces, es aquí justamente en donde esta definición 3 entra en juego. Porque nosotros sabemos que para pasarnos del espacio R4 del espacio Rn hacia un espacio Rm, aquí simplemente la conexión que necesitamos, ¿sí?, es la matriz asociada a la aplicación de la base B hacia la base B mismo. ¿Sí? Estamos considerando que es la misma base. ¿Por qué razón? Porque todo vector en R4 o en Rn al multiplicar por esta matriz, pues me va a dar como resultado un vector en el espacio de llegada que va a actuar como espacio isomorfo, ¿no? Entonces, por esta razón, es decir, en lugar de evaluar la aplicación, si en lugar de tomar el vector y evaluar en la aplicación, yo puedo tomar el vector, expresar en un vector de coordenadas y multiplicar por la matriz y así obtener la imagen. ¿Sí? Entonces, como sabemos que este paso es posible, es ahí donde entra en juego esta definición 3. Entonces, si dada una matriz A de orden n por n, claro, en este caso sería una matriz de orden 4 por 4, se define la aplicación lineal que toma un vector en K sub n o en Rn, el caso particular que nos interesa a nosotros sería Rn, y lo que nos entrega como imagen va a ser el producto de esa matriz A por el mismo vector. ¿Estamos? Pues esto, en el fondo, lo que nos dice es, no vamos a trabajar con los espacios originales, sino podemos trabajar con los espacios isomorfos. Y los valores propios que se obtengan en los espacios originales también se van a obtener en los espacios isomorfos. ¿Sí? Lo mismo, los vectores que se obtengan para los espacios originales, nosotros esos vectores los podríamos trasladar hacia los espacios isomorfos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en el fondo tenemos detrás de esta definición 3. Veamos el ejemplo 5. El ejemplo 5 nos dice, dada la matriz A, en este caso una matriz de orden 2 por 2, se tiene que el T sub A está dado por, miren, se toma el par ordenado XY en la salida, y en la llegada, pues bueno, aquí lo que hacen es tomar la matriz A y multiplicar por ese par XY o ese vector XY, y obtienen esta matriz, que esta sería como la imagen. Dice, se tiene que los valores propios de T sub A son el menos 1 y el 5, con vectores propios asociados U sub 1, el menos 1 y 1, y el U sub 2, con pares 1, 2, respectivamente. Además, los espacios propios de T sub A son estos dos que se muestran aquí. Y justamente esto es lo que ya se tenía en el ejemplo 2, ¿no? En el ejemplo 2, fijémonos, vamos al ejemplo 2. Miren, aquí simplemente, en lugar de trabajar en R2, bueno, aquí lo están haciendo un poco más complicado en el sentido de que están yéndose a trabajar con vectores de dimensión 2 por 1, vectores columna, hacia vectores 2 por 1 también. Entonces toman el par XY y como resultado tienen X más 2 veces Y, 4X más 3 veces Y. Y detrás de este producto, o detrás de este vector, mejor, detrás de este vector se oculta un producto, que es el producto entre la matriz de coordenadas 1, 2, 4, 3, por el vector XY. Aquí lo vemos. Y justamente esta es la matriz A. ¿Sí? Este es mi vector U. Por acá tengo mi vector U de la definición 3. ¿Estamos? Entonces simplemente están intentando pues, que la imagen se exprese como el producto de una matriz por un vector. Pero esto no sería posible en todos los casos. Por ejemplo,
Me voy a ir, bueno, voy acá al ejemplo de acá, a ver. Voy acá. Lo que pasa es que a veces los resúmenes ponen en ejemplos muy simples y los estudiantes se confían que siempre vamos a estar trabajando en esos espacios y luego cuando se les cambia de espacios ya no saben cómo proceder. A ver, por ejemplo, CAT, una aplicación que vaya de los polinomios de grado 1 en la variable t hacia los polinomios de grado 1 en la variable t. ¿Sí? Tal que al tomar el vector o el polinomio a más b por t, su imagen corresponda a más b más, ¿qué le ponemos? 2 veces a menos 3 veces b por t. ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí lo que sucede. Estoy trabajando desde los polinomios de grado 1 hacia los polinomios de grado 1. ¿Sí? Y aquí está actuando mi aplicación t. ¿Ya? Entonces, voy a tomar el polinomio, que sería el polinomio a más b por t, lo evalúo en t, ¿y qué obtengo como resultado? Como resultado obtengo t evaluado en a más b por t, que correspondería con esta expresión, ¿no? A más b como término independiente, más 2 veces a menos 3 veces b como el coeficiente del término lineal. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se complica la obtención de la matriz. Diría, a ver, ¿cómo puedo tomar? Vamos razonando como lo haría la gran mayoría si sigue únicamente los pas. Diría, a ver, este vector va a actuar como u. Entonces, esto quiero expresarlo como una matriz multiplicado por u. Pero diría, ¿cómo voy a multiplicar una matriz por un polinomio? O sea, no existe esa operación. O sea, algo está mal aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está mal en el fondo? Pues que primero, como no estoy trabajando en Rn, yo debería pasarme hacia los espacios isomorfos. Entonces, acá tendría que pasarme hacia R2. ¿Sí? Igualmente acá hacia R2. Entonces, lo primero va a ser tomar el polinomio a más b por t y expresar en función de una base. Si no conozco qué base, la puedo trabajar con la base canónica sin ningún problema. Entonces, este problema pasa a lo siguiente. A tener que trabajar en R2, en donde el polinomio a más b por t, expresado en función de la base canónica, ¿qué vector de coordenadas me va a dar? Es el vector AB. Vemos, porque ¿cuál es la base canónica? La base canónica, recordemos que tiene los vectores 1 y t. De manera que a por 1 más b por t justamente me da el vector a más b por t. Listo. ¿Hacia dónde va esta aplicación? Nuevamente hacia R2 por 1. Hacia su espacio isomorfo. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues lo que vamos a obtener, igual, considerando la misma base, ¿no? Acá, t evaluado en a más b por t, expresado en c. ¿Ya? Lo que obtendríamos será a más b y 2 veces a menos 3 veces t. De manera que a más b por el primer vector me da el término independiente y 2 veces a menos 3 veces por t me da la parte lineal. Sin embargo, este vector yo lo puedo expresar como el producto de la matriz con elementos 1, 1, 2 y menos 3 que multiplica el vector a y b. ¿Y con esto qué logro? Fíjense, tengo el vector u, tengo la matriz a y tengo el vector u. ¿Sí? Pero claro, esta aplicación, ¿dónde está actuando? Está actuando sobre los espacios isomorfos. ¿Sí? Eso a tener muy en cuenta. Y claro, la matriz A es justamente la matriz A es la que me permite dar este paso. Es decir, la matriz asociada de T
de la base C en C no es otra cosa que la matriz A. ¿Sí? La matriz asociada a la aplicación de la base C a C es justamente esta matriz A. ¿Ya? ¿Alguna inquietud que tengan sobre esto, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta parte deberían reforzarla con a gusto en los ejercicios, ¿no? Allí espero que esté utilizando algunos esquemas que les permita, pues, un poco ir guiando los cálculos, ¿sí? Porque hay mucho cálculo que se podría llevar a cabo detrás del uso de las matrices cambio de base, matrices asociadas y más. Y muchas veces estos esquemas suelen ser de gran ayuda para identificar cuál es el camino, pues, a seguir para obtener el resultado que se solicite en cada uno de los ejercicios. ¿Hay dudas? Ok, entonces este es el verdadero cambio, ¿sí? Entre la aplicación original y la aplicación entre los espacios isomorfos. Vamos con la proposición 3. Nos dice, dada una aplicación T que va de en E y sea B una base del espacio E, si vamos a tener una base tanto para la salida como para la llegada, se tiene que lambda, un escalar, va a ser un valor propio de T si y solo si es un valor propio de la matriz asociada a T de la base B en B. ¿Sí? Es decir, el valor propio de la aplicación también lo podemos hallar, ¿sí? Al aplicar o al obtener el valor propio de la matriz asociada. O sea, nos va a dar lo mismo trabajar con la aplicación o con la matriz asociada. Por otro lado, el vector V va a actuar como vector propio de la aplicación si solo si ese vector expresado en función de la base B es un vector propio para la matriz asociada. ¿Sí? Esta proposición 3 lo único que busca es que el estudiante elija si trabajar directamente en la aplicación original o ir a trabajar en los espacios isomorfos. Claro, si los espacios originales pertenecen a Rn, el trabajo se lo haría allí. Pero si los espacios no corresponden a Rn, necesariamente hay que ir hacia los isomorfos. ¿Ya? Porque claro, detrás de esta aplicación T que puse como ejemplo, es muy complicado ver cuál es el polinomio para el cual se obtiene pues un valor propio. Y también calcular el vector propio. Es muy complicado aquí. Mientras que cuando el problema lo trasladamos hacia R2, el problema es más sencillo. Porque vamos a ver que esta matriz A debe cumplir ciertas propiedades para garantizar la existencia de un valor propio. ¿Sí? Y como siempre en el álgebra lineal, nuestros problemas originales siempre los trasladamos hacia sistemas de ecuaciones o hacia el tratamiento de matrices. Entonces, vamos con el ejemplo 6. Dice, considere a la aplicación lineal del ejemplo 2 y la matriz del ejemplo 5. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo 2 y la matriz del ejemplo 5? Pues que habíamos obtenido ya la matriz asociada a la aplicación T. ¿Sí? Sabemos que nuestra aplicación, me voy acá al ejemplo. Mira, mi aplicación original iba de R2 en R2. ¿Ya? Tal que para cada par XY obtenía este otro par. Lo primero, voy a trabajar en R2 mismo, pero los vectores en forma de columna. Este paso, la verdad que yo no lo veo muy complicado. ¿Sí? Porque en lugar de trabajar con vectores de R2 pasar a vectores columna, simplemente pareciera que es una reescritura nada más. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que sí, este vector, la imagen, ¿sí? Este vector imagen siempre buscamos expresar como el producto entre una matriz y el vector de salida. Entonces es muy sencillo obtener la matriz A en este caso, porque digo, mira, el vector de salida va a ser XY. ¿Cuáles deberán ser los escalares en la primera fila? De manera que al multiplicar por XY me dé como resultado X más 2 veces Y. Los escalares 1 y 2. Luego,
¿Cuáles serán los escalares en la segunda fila de la matriz? Tales que multiplicados por x y y me dé como resultado 4 veces x más 3 veces y. Esos escalares 4 y 3. Muy sencillo obtener esa parte. ¿Ya? Entonces, ya conocida la matriz, vamos a ver qué operaciones se aplican sobre ella para obtener los valores y vectores propios. Bueno, aunque aquí todavía no nos van a dar está en esta proposición 4. Supongo que en la clase del día viernes, allí sí veremos el proceso a seguir para obtener los valores y vectores propios. Vamos con el ejemplo 6. Entonces decía, considera la aplicación lineal del ejemplo 2 y la matriz del ejemplo 5. Tomando a B como la base canónica de R2, se tiene que la matriz A justamente es la matriz asociada a la aplicación T, lo que les había ya mencionado en un esquema anterior. Dice, notemos que tanto menos 1 como 5 son valores propios de T y de A. Además, el vector V menos 1 y 1 es un vector propio de T y que el vector U sub 1 igual a menos 1, 1 es un vector propio de A. Claro, en el fondo lo que está haciendo aquí simplemente, a ver, voy a considerar esta aplicación. Y lo voy a colocar por acá. ¿Ya? Ya, mira, la matriz A no es otra cosa que la matriz de coeficientes 1, 2, 4, 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si tomo A y multiplico por el vector propio? ¿Sí? Entonces, a ver, tomo A, en este caso, el primer vector propio, que sería el vector menos 1, 1. Entonces, tomo A y multiplico por V sub 1. Tendría la matriz 1, 2, 4, 3 por el vector menos 1, 1. El resultado, menos 1 por 1, menos 1, 2 por 1, 1. Aquí al final, ¿no? 2 por 1, 2, menos 1, 1. Luego, 4 por menos 1, menos 4, y 3, menos 1. Sin embargo, esto lo podemos expresar como menos 1, que multiplica el vector menos 1, 1. Entonces, si vemos que al final tomo la matriz y multiplico por el vector U, podríamos incluso ponerle así, miren. A por U me está dando igual a un lambda por U. ¿Cuál es ese lambda? Justamente el valor propio, menos 1. Lo mismo para el segundo valor propio, para el 5, pero para obtener ese valor propio se debería emplear el segundo vector, ¿no? Que sería el vector 1, 2. Entonces aquí tendría A multiplicado por V sub 2, la matriz 1, 2, 4, 3, por el vector de coordenadas 1, 2. Resultado, 1 por 1, 1. En este caso, 2 por 2, 4, 4 y 1, 5. Luego 4 por 1, 4, 3 por 2, 6, 6 y 4, 10. Esto lo puede expresar como 5 que multiplica por el vector 1,2. Nuevamente, aparece la matriz A, aparece el vector U, y acá el lambda por U. ¿Sí? Entonces, estos vectores, recuerden, estos vectores eran vectores propios de la aplicación lineal, pero también son vectores propios de esta matriz. Pero esta matriz no es otra cosa que la matriz asociada a la aplicación lineal. Entonces, lo que se realice directamente en la aplicación también se puede llevar a cabo en su matriz asociada. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en este ejemplo 6. No sé si tengan alguna inquietud sobre esta parte. Ronald, cuéntame. Sí, Inge, disculpe. A con lambda tienen algo que ver, porque no sé, tienen alguna relación, o sea,
¿Se le puede calcular de otra forma o solo por la No, multiplicación? es que aquí fíjate la definición de un valor propio, lo que teníamos al inicio, nos decía Sí, que eso sí. claro, la aplicación multiplicada por el vector debe ser igual a lambda por u. Aquí lo que podríamos añadir en esta parte es que tomar el vector y evaluar en la aplicación va a ser equivalente, y va a ser equivalente a tomar la matriz A y multiplicar por V, donde A justamente va a ser la matriz asociada a la aplicación T de una base B en sí misma. ¿Sí? Entonces, lo que se cumpla con la aplicación también se debe cumplir con la matriz asociada. Pero, de allí, según lo que entendí, me decías que sucede si tomo lambda y multiplico por A. Entonces, esto podría darme cualquier resultado, pero no es de interés aquel producto. Gracias. ¿Mm? Ya. Listo, a ver, vamos al final. Ya va a estar por acá. La observación 1. Dice, si consideramos una aplicación lineal T que va de en E con dimensión de igual a n, de este resultado se sigue que para determinar los valores, vectores y espacios propios de T, basta determinar los valores, vectores y espacios propios de una matriz de representación de esta. Claro, que les decía, ¿no? O sea, en lugar de ir a obtener los valores, vectores propios de la aplicación original, lo podemos obtener en la matriz asociada. Y luego tenemos la proposición 4. En la proposición 4 nos dice, mira, dada una matriz A de orden n por n, se tiene que lambda es un valor propio de A si solo si existe un vector de orden n, ¿sí? Este vector debe ser distinto de 0, tal que verifique esta igualdad, que A por V debe ser igual a lambda por V. Además, a V se lo denomina como vector propio de A asociado al valor propio de A. Claro, lo que buscamos entonces es que se cumpla esta igualdad. Sí, buscamos que se cumpla esta igualdad. Ahora, fijemos cómo esta igualdad nosotros la vamos a llevar hacia un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esa igualdad se va a cumplir si, solo si, A menos la identidad por lambda, y esto multiplicado por V, da como resultado 0. ¿Sí? Claro, aquí en el fondo, lambda por V yo lo puedo expresar como lambda por la identidad y por V. Y luego, si el vector V lo multiplico, o si la multiplicación la obtengo por el lado derecho. Entonces, estoy en el fondo reescribiendo nada más esta parte. Ahora, en esta última expresión lo que evidencia es que tengo un sistema de ecuaciones lineales. Y este sistema es homogéneo, porque justamente el vector V es el vector que me encuentro interesado en encontrarlo. ¿Sí? Me encuentro buscándolo, este vector V. ¿Ya? Entonces, como tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿qué sucede? O voy a tener solución única, o voy a tener infinidad de soluciones, ¿verdad? Porque no hay otra posible solución para ese sistema. O solución única o infinidad de soluciones. Pero ¿qué sucede si yo tengo solución única? La solución es la trivial. ¿Sí? Y claro, si la solución es la trivial, aquí yo justamente lo voy a ir anotando esto, sistema homogéneo. Tengo la posibilidad de tener solución trivial o infinidad de soluciones. Pero claro, si tengo la solución trivial, el vector V, ¿a qué será igual? Al vector nulo. Y el vector V, que en sí está actuando de vector propio, ¿qué debe cumplir? Que sea distinto de 0. Entonces voy a exigir que mi sistema homogéneo no tenga solución trivial. No quiero que tenga solución trivial, porque si obtiene solución trivial, ese vector necesariamente tendría que ser igual al elemento nulo, lo cual no cumple con la definición de vector propio. Por tanto, la única posibilidad que me queda es que el sistema tenga infinidad de soluciones.
Para que el sistema tenga infinidad de soluciones, recordemos que la matriz es de orden n por n, entonces puedo hacer uso del teorema de equivalencias no singulares. Para que mi sistema homogéneo tenga infinidad de soluciones, ¿qué debe ocurrir? Pues debe ocurrir que el determinante de la matriz de coeficientes del sistema, que en este caso sería igual a menos la identidad por lambda, esto debería ser igual a 0. ¿Ya? Esa sería la única posibilidad para que el sistema homogéneo tenga infinidad de soluciones. Pues bien, esto me va a permitir entonces hallar los valores y vectores propios. Veamos. Miren, voy a tomar la matriz A, la matriz con elementos 1, 2, 4 y 3. Entonces, vamos a calcular. Aquí cálculo de valores propios primero. Valores propios. Digo, estoy interesado en que el determinante de la matriz A menos la identidad por lambda sea igual a 0. Ahora, esto sí, solo sí. El determinante de la matriz A tiene elementos 1, 2, 4, 3. 1 menos lambda, 2, 4, 3 menos lambda. Miren, ahí tendría mi matriz, bueno, en este caso el determinante de A menos la identidad por lambda. Claro, los lambda van a restar únicamente en la diagonal principal. Ahora, esto debe ser igual a 0. Sin embargo, el determinante, ¿a qué es igual? El determinante de esta matriz, pues el producto de 1 menos lambda por 3 menos lambda menos 2 por 4, 8. ¿Ya? Esto lo voy a desarrollar. Tendré aquí 3 menos 3 y menos 1 menos 4 veces lambda y más lambda cuadrado. Y todo esto restado 8. Lo voy a reescribir como lambda cuadrado menos 4 veces lambda, 3 menos 8, en este caso menos 5. Y ahora recuerden que este determinante debe ser igual a 0 para obtener la infinidad de soluciones. Entonces el determinante es igual a este polinomio. Entonces lo que exijo es que este polinomio sea igual a 0. Pues bien, entonces aquí tengo que utilizar las técnicas de factoreo. Lambda y lambda, signo menos, menos por menos más. Busco dos números que multiplicados me den menos 5, sumados menos 4, pues en este caso menos 5 y 1. Y esto debe ser igual a 0 para que el producto, ¿sí?, de estos números sea igual a 0. ¿Qué debe cumplirse? Pues debe cumplirse que lambda debe ser igual a menos 1 o lambda sea igual a 5. Y estos justamente son los valores propios que obtuvimos anteriormente. ¿Ya? ¿Cómo obtengo ahora los vectores propios? Sencillo. Los vectores propios. Recuerden que para cada uno de los valores propios debemos encontrar el vector propio. ¿Sí? Entonces, para el primero, si lambda es igual a menos 1. Si lambda es igual a menos 1, el sistema homogéneo que tengo, porque recuerden, todo salió a partir de este sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Sí? Entonces, mi sistema de ecuaciones homogéneas será el siguiente. Con lambda igual a menos 1. Recuerden, lambda va a tomar el valor de menos 1. Entonces, el sistema va a ser el siguiente. 1 menos menos 1, 2. Tendría 2 por v sub 1 más 2 por v sub 2 igual a 0. 4 veces v sub 1, 3 menos menos 1, daría 4. Más 4 veces v sub 2 igual a 0. Ese sería el sistema original. Se preguntarán de dónde sale ese sistema. Pues justamente de evaluar esta expresión. Tomar la matriz A, restar la identidad multiplicada por el lambda, pero lambda está tomando el valor de menos 1. Entonces, cuando yo realizo estos procedimientos, yo siempre me suelo ir a la matriz a la cual se le aplica el determinante. Y allí, únicamente lo que hago es reemplazar el valor de lambda. ¿Sí? Entonces, por eso es
es que me encontraba hace rato evaluando, decía 1 menos 1, 2. 2 son los coeficientes de la primera ecuación y de la segunda ecuación 4 y 3 menos 1, a 4 también. Recuerden que el vector que estoy buscando es el vector v. Y este vector v, ¿de qué dimensión debe ser? Como la matriz A tiene dimensión 2 por 2, el vector v tiene también dimensión 2 por 1. Entonces, el vector v, por tanto, lo escribo como v sub 1, v sub 2. Esas van a ser las componentes de mi vector. ¿Ya? Detrás de este sistema, pues, yo puedo usar la matriz ampliada, ¿no? Tendría 2, 2, 0, 4, 4, 0. Llevo a cabo la siguiente operación de tomar menos 2 veces fila 1, sumar con fila 2 y además tomar un medio de fila 1 y esto depositar en fila 1. ¿Con qué final? Que me quede 1, 1, 0, 0, 0, 0. Claro, si hacemos uso del teorema de Rouch-Frobenius, el sistema tiene infinidad de soluciones. Y justamente, ¿por qué tiene infinidad de soluciones? Porque nosotros la hemos encaminado al sistema homogéneo para que tenga infinidad de soluciones. Hemos identificado a los lambda que me permiten que el sistema tenga infinidad de soluciones. Y esos lambda, justamente, son el menos 5, perdón, el menos 1 y el 5. Entonces, para menos 1, tenemos esta expresión. A partir de esto, ¿qué es lo que obtenemos? Debo obtener el conjunto solución. Pero este conjunto solución estará dado por todos los vectores x, y. Bueno, voy a escribirlo no como x, y, sino v sub 1 y v sub 2. Todos los vectores v sub 1, v sub 2, elementos de R2, tales que, ¿qué tenemos en la primera ecuación? Que v sub 1 más v sub 2 sea igual a 0. Entonces esta parte yo la puedo reescribir incluso como el conjunto de todos los vectores de la forma v sub 1 menos v sub 1, ¿sí? Con v sub 1 un elemento de los reales. ¿Ya? Claro. Aquí lo que me interesaría entonces es ver qué vector genera este conjunto de solución. Sencillo, el vector que genera, y el vector que genera, es otra cosa que el vector de coordenadas 1, menos 1. ¿Sí? O cualquier múltiplo de este vector, porque recordemos que cualquier múltiplo podría también generar, entre ellos, el vector menos 1 y 1. ¿Sí? Este vector también genera este subespacio vectorial. Y claro, justamente estos vectores es el vector propio que teníamos en el ejemplo, ¿no? Donde aparece, miren, aquí aparece el vector. Menos 1, 1. ¿Sí? O cualquier múltiplo de este vector va a actuar como vector propio. ¿Ya? Listo. ¿Qué hacemos para obtener el segundo vector? Pues reemplazar ahora el valor de lambda por 5. ¿Cuál va a ser el sistema homogéneo que aparezca? Pues si nos vamos a la matriz a la que se aplicó el determinante, diría 1 menos 5 menos 4. Me quedaría menos 4, menos 4 por v sub 1 más 2 veces v sub 2 igual a 0. Y además 4 v sub 1. Y evalúo lo siguiente. 3 menos 5 menos 2. Menos 2 v sub 2 igual a 0. Entonces voy a hacer la matriz ampliada con elementos menos 4, 2, 0. Por acá 4 menos 2, 0. Realizo la siguiente operación. Tomo fila 1, sumo con fila 2 y esto deposito en fila 2. Y además tomo un medio de fila 1 en fila 1. ¿Ya? Me va a quedar menos 2, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Nuevamente me interesa hallar el conjunto solución. El conjunto solución estará dado por todos los vectores v sub 1 y v sub 2, elementos de R2, tales que
menos 2 veces v sub 1 más v sub 2 sea igual a 0. Justamente esto lo obtengo a partir de esta primera ecuación, ¿no? O sea, los vectores que van a cumplir con las soluciones deben cumplir con esta ecuación, ¿ya? O también lo puedo escribir como el conjunto de todos los vectores de la forma v sub 1 y, en este caso, 2 veces v sub 1, ¿ya? Con v sub 1, elemento de los reales. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es despejando, ¿no? Despejando v sub 2 en función de v sub 1. Esto me va a quedar 2 veces v sub 1 y se lo estoy reemplazando acá. De manera que el vector que estaría generando este conjunto solución, porque el conjunto solución, recuerden que es un subespacio vectorial, sería el vector de coordenadas 1,2. Y este vector actúa como vector propio asociado a lambda igual a 5. Y efectivamente es lo que tenemos como solución por acá, ¿no? ¿Ya? Bueno, este es un adelanto nada más de lo que va a ser el cálculo de los valores y vectores propios, ¿sí? Que seguramente ya lo veremos en la siguiente clase. Pero como pueden notar, pueden evidenciar, aquí pues ya usamos todo el arsenal que se ha aprendido a lo largo del curso, entre ellos los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pues hasta ahí la sesión de hoy. No sé si tengan alguna inquietud. Pueden preguntar ahora, muchachos. No hay inquietudes. Ok. Pues entonces ahí finalizaríamos. Continuamos el día viernes. Recuerden pues que deben prepararse para la evaluación del día de mañana, si no estoy mal. Sí, el día de mañana la evaluación que corresponde pues al tema de producto interno, ¿no? ¿Sí? Y bueno, cualquier inquietud que tengan, también estoy respondiendo mediante el correo electrónico y mensajes que me envíen al Teams. Estamos, chicos. Pues que tengan un buen día. Se cuidan todos. Pasen bien.